Bienvenidos a Mentes de Vanguardia, el podcast donde hablaremos de ingeniería, tecnología y el camino real que hay detrás sobre el crecimiento profesional y laboral. Mi nombre es Ariane Paz Arancibia, seré su presentadora en este programa, donde hablaremos sobre los logros, aprendizaje, errores y algunos consejos prácticos para quienes estamos en esta etapa universitaria. Hoy nos acompaña Alejandro Franco, un profesional experimentado en el área de ciberseguridad, redes, telecomunicaciones y también desarrollos tecnológicos. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Ariane. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí presentes para poder conversar. Para arrancar este programa y para quienes nos están viendo y quieran conocerte, conectar contigo mejor, ¿quién es Alejandro y cómo ha sido tu camino hasta hoy día? Bien, bueno, soy ingeniero en redes y telecomunicaciones de profesión. Tengo algunas especializaciones, también una maestría. Y me he desempeñado en rol profesional como cualquier otro estudiante, ¿no? Empecé en la parte de soporte, como ingeniero de soporte, en donde empiezas a darte con la cabeza, enfrentarte a cosas nuevas cuando estás trabajando en cancha. Posteriormente fui ascendiendo ya en temas de preventa, para ver temas de diseño, también evolucioné ya a ser un arquitecto de soluciones y bueno, finalmente ya me involucré en la parte comercial. En un principio desempeñé funciones a nivel de empresas, en la parte corporativa, la verdad que fue breve porque salté afortunadamente a trabajar en partners, en integradores, viendo tecnología como ingeniero preventa. Desarrollé ahí un poco de vínculo con fabricantes, tema de arquitectura, por eso el tema de la evolución arquitecto de soluciones, hasta que finalmente pasé a un fabricante y bueno, lógicamente ya hoy en día tengo un perfil híbrido, ya que tengo solidez técnica mezclada también con un tema de visión de negocios. Para romper un poco más el hielo y para los estudiantes que actualmente están estudiando una carrera de ingeniería, durante el principio de tu carrera, cuando eras estudiante, ¿la tenías clara desde el inicio o fuiste encontrando tu camino sobre la marcha como muchos estudiantes lo hacemos? Es una buena pregunta. Sí, efectivamente, bueno, me fui desarrollando en el camino, ¿no? Lógicamente, esa es la respuesta, pero mi respuesta está basada en que, como todo el mundo cuando entra a la universidad, entra con la visión de quiero estudiar tecnología, ¿no? Y ya cuando uno está dentro de la carrera se va dando cuenta de que la parte de tecnología ya lleva varias verticales, por así decirlo. Redes, ciberseguridad, desarrollo, virtualización, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que uno tiene la curiosidad, que es algo fundamental, tiene la curiosidad de ir indagando un poco a profundidad cada una de estas áreas, es que uno ya en el camino va viendo efectivamente qué es lo que le gusta, ¿no? Bueno, en mi caso me involucré en varias tecnologías, como lo dije, pero inicialmente creo que en la universidad me pasó con el tema, lógicamente, de la parte de redes, ¿no? O sea, me gustaba mucho. Y fue así como el tema de la curiosidad me llevó también a poder experimentar y desarrollar habilidades en la parte de configurar equipos, la parte de monitoreo y bueno, todo lo relacionado a lo que involucra la parte de redes y en la parte de ciberseguridad. Yo le digo, creo, a los estudiantes de que no hay que desesperarse porque de alguna u otra forma, a medida que van avanzando diversas materias, en algún momento les llega a tocar alguna, como por ejemplo en mi caso, alguna materia de seguridad informática. Uno empieza a poder desarrollar algunas nuevas habilidades, le empieza a gustar y es por eso que uno se va profundizando, ¿no? Entonces ha sido en el camino que uno va forjándose. Una parte que conecta igual conmigo y otros estudiantes es qué cosas sí nos terminan sirviendo de verdad y cuáles no tanto cuando estamos en la universidad. Es una buena pregunta. Considero de que efectivamente lo que más aporta a uno
vendría a ser lo que uno más practica. Entonces, de alguna manera, hay materias que llevan cierta práctica dentro de lo que son las materias troncales y que si uno aprovecha en cierta forma esas prácticas, no solo en el transcurso de la universidad, en el periodo de la universidad, sino también las puede desarrollar afuera, o sea, continúa haciéndolas. Creo que son las mejores herramientas que uno puede rescatar para poder desempeñarse profesionalmente. Mirando hacia atrás, ¿qué materias o herramientas sí te sirvieron de verdad cuando empezaste a trabajar? Bien, lógicamente, como mencionaba antes, hay materias que son troncales, entonces todo lo que fue el tema de fundamentos, de la parte de networking, la parte de redes, sirven para poder tener de manera más sólida los conocimientos básicos para poder manejar después cualquier arquitectura o cualquier tecnología que se vaya a venir. Entonces, diría yo de que en un principio el poder enfocarse bastante en las materias troncales es importante, y es por eso que también el estudiante debe tener cierta paciencia, porque en el primer semestre o en el primer año no necesariamente el estudiante va a poder quizá decidir efectivamente qué es lo que quiere hacer o en qué quiere especializarse, digamos. Entonces, tiene que ir haciendo eso paso a paso, pero no hay que dejar de lado, como dije en un principio, el tema de la curiosidad, ¿no? Aprender lo que le enseñan a uno desde el principio, tratar de enfocarse en desarrollar eso que le están enseñando, nunca dejar de lado lo que ya nos están enseñando y decir, a veces es un error, no, lo voy a estudiar mañana, no, o sea, ya lo vi, pero lo voy a terminar de estudiar mañana, no, o sea, hay que aprovechar ese momento, porque la información viene cada vez más y obviamente todo va de la mano con las cosas que uno aprendió antes. Exacto. ¿Qué tan importante fue el inglés en tu crecimiento profesional? Bueno, el inglés es muy importante para las carreras, principalmente estamos hablando del área de tecnología, ¿no? Sí. Es esencial eso. Y considero de que, asociado un poco a la pregunta anterior también, es necesario tener un ritmo o armar un hábito con el tema del inglés, ya que el inglés, a uno cuando ya entra a trabajar, está en cancha, lo ayuda en la parte de poder leer manuales, leer documentación actualizada. Cuando uno se enfrenta a algunos problemas o situaciones que tiene que solucionar algo, tiene que leer de alguna manera también foros en donde la gente está opinando en inglés de alguna situación similar al problema que en ese momento está resolviendo. Entonces el inglés, la verdad que es fundamental, y la recomendación es de que si el estudiante no tuvo oportunidad quizás en el colegio de llevarlo como una parte bilingüe, de alguna manera hoy en día sí o sí tiene que acelerar ese proceso de aprendizaje, porque es fundamental, repito, para el manejo de información, para poder formarse y mantenerse actualizado. Ahora pasemos a otra parte, donde muchos que estamos en la universidad nos genera ansiedad de pensar el primer trabajo. Me gradúo, el primer trabajo. ¿Cómo fue tu primer trabajo en el área y qué fue lo que más te sorprendió al entrar al mundo laboral? Bien, sí, esa es una pregunta particular que tiene la gente. Bueno, bajo mi experiencia, puedo decir de que tuve cierta ventaja en poder desarrollarme en cuanto al manejo de herramientas. El ser curioso, repito, me ayudó mucho a poder hacer laboratorios, a poder desarrollar algo, implementar, instalar, aprender de ahí, digamos. Y lógicamente eso me ayudó a que cuando me tocó mi primer trabajo no estaba tan perdido en poder desempeñarme en algunas funciones. Cabalmente, de los primeros trabajos que tuve, recuerdo que fue administrador de redes en una empresa. Y bueno, yo tras que asumí el cargo, como ya tenía ciertas pautas y venía a hacer cosas y dañinear cosas antes, entonces me acuerdo que el primer día instalé un software,
para hacer una gestión y ver cómo estaban los dispositivos, la interconexión, los enlaces. O sea, yo ya la tenía más o menos armada la cosa. Y ahí, como una anécdota que tengo, recuerdo que cabalmente una sucursal cayó, ¿no? O sea, se vino abajo, no había conexión. Entonces, como yo tenía ya mi sistema y yo estaba monitoreando todo, me salió la alarma y yo en ese momento acudí al proveedor a avisar, notificar para que restablezcan el enlace. Entonces estaba esperando de que me entre la llamada del proveedor para poder ver de que ya estaba el sistema arriba. Y recién me entra la llamada de la persona responsable de la sucursal para decirme, oiga, no tenemos sistema, necesitamos que nos ayude. O sea, yo ya me había anticipado, digamos, ¿no? Entonces, pero lo estoy hablando como una experiencia particular y yo sé que a veces muchos estudiantes no tienen quizás esa oportunidad de poder desarrollar habilidades previas, digamos, ¿no? Entonces, se entiende muy bien de que a veces el estudiante cuando ingresa a su primer trabajo empiezan a enfrentarse a ciertos problemas de lo que es cotidiano, del día a día, ¿no? Repito, se cae un sistema, se cae la VPN, se cae algún servidor o un servicio. Entonces, no saben para dónde arrancar y a veces está la frustración de decir, yo la verdad que no sé nada, dicen, ¿no? Pero ahí es donde mi consejo va a que lógicamente hay que respirar, hay que ver el entorno y empezar a sacar esa metodología que quizá aprendió, el por qué algunos docentes quizás le enseñaron de que el modelo OSI, las capas del modelo OSI a uno le ayudan a poder identificar un problema, disuadir alguna eventualidad. Entonces hay que respirar en ese momento, en el primer trabajo cuando uno se enfrenta a estas situaciones y empezar a recurrir un poco a lo que uno sabe, ¿no? En la cancha, uno ya trabajando, ya no le dicen, no le empiezan a preguntar cuáles son los conceptos de esto, lo otro, no. O sea, aquí ya directamente hay práctica, usuarios, ¿no? Claro, hay usuarios que están esperando de que ya se resuelva el problema, hay presión, entonces las cosas son con calma, pero uno tiene que apoyarse mucho en lo que aprendió. Como muy bien sabemos, la ingeniería tiene muchas habilidades, por así decirlo, duras que se dicen, ¿no? Uh-huh. Porque están divididas en blandas. Sí. ¿Cuáles habilidades blandas te ayudaron más al inicio? La comunicación, tener iniciativa, el escuchar, aprender rápido o manejar presión. Bien. Efectivamente, si hablamos de las habilidades blandas, ustedes tienen que analizar como estudiantes, uno tiene que analizar cómo se han venido forjando incluso desde el colegio. Porque mal que mal en el colegio, en algún momento, vamos a dar el ejemplo, el tema del liderazgo. Entonces, en el colegio nos ha tocado la profe que dice, bueno, jóvenes, armen su grupo que van a hacer una investigación. Entonces, ahí nace la iniciativa que tiene uno de armar el grupo, de liderarlo al grupo, ¿no? De empezar a ordenar a la gente, organizarle, decirle, vos te vas a encargar de esto, vos de esto. El líder que asume el grupo es el responsable de que todos al final colaboren, que todos hagan el trabajo que tienen que hacer. Y ahí también hay una habilidad que está en el tema de la responsabilidad, digamos que va ligada a ese ejemplo. Sí. Y el otro que también podría mencionar como una vivencia que uno tiene también incluso que va desde el colegio, que es el tema de exponer. Y el exponer en clase genera que uno pueda forjar esa habilidad de hablar en público, ¿no? De hablar de una forma clara, porque eso es muy importante cuando uno ya está trabajando en la vida profesional, el tratar de hacerse entender y explicar de la mejor manera, incluso hasta para poder solucionar un problema o para poder explicar algo. Entonces, las habilidades son muchas y repito, uno las forja desde el colegio y ahorita si estamos hablando ya de estudiantes en la universidad, sin duda se vuelven a poner en práctica. En la universidad te vuelve a tocar proyectos, ¿no? Te vuelve a tocar exponer también en la clase. Entonces hay que volver a sacar esas habilidades que uno tuvo en el colegio, desarrollarlas mucho más fuertes y potenciarlas mientras uno está en la universidad estudiando y ya posteriormente a eso cuando uno le toque estar afuera
y haya alguna eventualidad, uno tenga que tomar decisiones de liderazgo, incluso cuando la información que uno tiene para poder liderar algo o resolver algún problema está incompleta. Uno debe tomar decisiones incluso en ese momento. En el ámbito de crecimiento profesional, después de entrar, viene otro reto, el cual es crecer, ganar espacio y empezar a generar impacto real. Hoy se habla mucho de perfiles híbridos. En tu caso, ¿qué tan importante fue combinar lo técnico con lo comercial? Bien, la verdad que eso me potenció bastante. De alguna manera, como todos empezamos aprendiendo la parte técnica, sea la carrera que sea, ¿no? Electrónica y sistemas en el caso de usted, redes, informática, los desarrolladores, o sea, todos empezamos en la parte técnica. Vamos desarrollando ciertas habilidades basados en todo ese conocimiento de experto que tenemos de saber los conceptos, los fundamentos y demás. Y posteriormente siempre va a llegar algún momento profesional en el que debemos sacar adelante, por ejemplo, un proyecto o algo que queremos desarrollar en la empresa. Entonces tenemos que exponerlo, tenemos que justificarlo. Y ahí es donde también nosotros debemos traducir ese lenguaje técnico que tenemos en la jerga informática, ¿no? que podamos tener a un idioma de valor, en donde la parte gerencial, los tomadores de decisiones puedan entender cuál va a ser el beneficio que va a tener ese proyecto. O sea, no es lo mismo que yo diga, por dar un ejemplo técnico, ¿no? Que yo vaya y hable con un gerente y decirle, oiga, tenemos que cambiar los discos duros por discos duros de estado sólido. Y me va a preguntar por qué. No le voy a decir, no, vamos a pasar de 7200 RPM a discos que son mucho más rápidos en lectura, escritura, etc. No, o sea, no, el gerente necesita que uno le hable y le diga, vamos a potenciar de que la gente trabaje mucho más rápido, se calcula de que vaya a ser un porcentaje tal, no sé, o sea, es diferente, ¿no? Entonces, mal que mal, pasar de la parte técnica al ámbito comercial, como decía, a mí me potenció porque hay una etapa en la cual la parte técnica ayuda en la parte, por ejemplo, de descubrir cuando uno está trabajando en una empresa o cuando uno está ya desarrollando un papel comercial, por ejemplo. La parte técnica te ayuda a descubrir cómo están las cosas, a tomar nota de cuáles son los requerimientos de la necesidad que existe. Luego de eso tú pasas al escritorio a hacer una arquitectura, un diseño de lo que te han pedido. Digamos que hasta ahí estamos bien, y lo apoyas también con el tema de llevar adelante una prueba de concepto, llevar adelante una demostración. Entonces esa parte es toda la parte técnica, ¿no? Pero de ahí ya pasa a la parte comercial, y la parte comercial ya es de que después de que se generó la prueba de concepto, la demostración, tienes que hacer la propuesta, hay que exponerla, hay que justificar el número y cuáles van a ser los beneficios de eso, y finalmente viene la parte del cierre o el cierre del negocio, ¿no? Claro. Para poder generar de que tu proyecto se concrete. Eso también lo asocias en la parte de la vida profesional en muchos aspectos en los cuales incluso el relacionamiento con la gente, el que uno genere confianza para que ese proyecto sea aceptado, para que ese proyecto salga adelante, necesitas de alguna forma sponsor, o sea, alguien que sea el apoyo dentro de los decisores, que tiene la confianza, que sabe de que tú tienes mucha experiencia técnica, confía en lo que tú dices, ¿no? Entonces, de alguna manera también esas cosas aportan, y es por eso que al final, mal que mal, todos, ¿no? Pasamos de ser técnicos y de alguna manera tenemos que vender algo que nosotros hemos desarrollado, que queremos en pro de la empresa. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué te dio más credibilidad frente al cliente o equipo? Bien, demostrar liderazgo, lo que hablábamos, ¿no? Demostrar liderazgo y principalmente ganar la confianza. ¿Y cómo se logran estas cosas? Obviamente con
solidez en lo que sabes, ¿no? Solidez técnica se podría decir. En este caso, entonces si uno tiene solidez técnica y va a hablar, me ha tocado en distintos escenarios a veces hablar con ingenieros, o sea, hablar a un nivel de hands-on o manos al fierro, ¿no? Hablar en línea de comandos, deberías ejecutar este tipo de políticas, hacer estas configuraciones, este tipo de cosas. Y también me ha tocado hablar directamente con cargos gerenciales, ¿no? Frente a alguna crisis, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también es algo que uno de alguna manera tiene que prepararse, ¿no? El manejar una crisis es otra historia, ¿no? Porque ahí es en donde ya la metodología o el aprendizaje que uno haya adquirido te lleva a que cuando existe esa crisis, para que tú generes confianza, entonces tienes que desarrollar habilidades y, por ejemplo, decir en el momento en que hubo una afectación de un servicio, de un problema, empiezas a decir esto fue lo que sucedió, esto fue lo que ya validé, estos son los pasos a seguir y estos son los tiempos. Entonces cuando desarrollas eso o hablas de esa manera, planteas una solución frente a una crisis, tenerlo por seguro de que vas a generar mucha confianza y sin duda te van a tomar incluso posteriormente como un referente para la necesidad de un cargo o para futuros proyectos que vayan a haber en donde necesitan una persona líder, una persona responsable que pueda llevar adelante algo que para la empresa es importante y que la empresa va a necesitar. Y como todo cambia tan rápido en tecnología, quiero aterrizar, eso es algo útil para nosotros los estudiantes, como actualmente todo es tecnología, modernidad. Si un estudiante quiere entrar a redes o ciberseguridad, ¿qué debería empezar a aprender desde ya? Muy bien. A ver, usted mencionó dos áreas, ¿no? Redes y mencionó ciberseguridad, correcto. Entonces, lo fundamental para cualquiera de las verticales de tecnología siempre son los conceptos, todos los fundamentos, el tener claro siempre lo que uno lleva en un principio de las materias que pueden ser introducción para ciertas tecnologías, ¿no? No solo pasarla a la materia, no solo estudiarla, sino, repito, el tema de la curiosidad, llevarla en práctica de alguna manera. Entonces aquí también una pauta que puedo dar es de que siempre uno pues no vino al mundo solo, ¿no? Siempre hay familia, siempre hay amigos y de alguna manera se puede buscar esa oportunidad de que alguna práctica, mira, en esta empresa aunque sea podés ir a formatear computadoras, o sea, de alguna manera poder aprender esas cosas o el ponerlas en práctica ayuda mucho para que uno ponga en práctica, repito, el tema de los fundamentos. Entonces, para la parte de redes, si a uno le gusta la parte de redes, practicarla, tener siempre los conceptos en la mano, porque el día de hoy les va a tocar también, que es algo que sucede cuando uno va ya a trabajar. El día de hoy uno puede estar entrenado para el fabricante A, pero resulta ser de que cuando entra a trabajar, por temas de presupuesto, por temas de decisiones, por muchos factores, la empresa donde uno entra a trabajar utilizan el fabricante B. Entonces, no es que uno no esté preparado. Si uno sabe cuál es la base elemental para poder llevar adelante un producto marca A o marca B, uno lo va a poder hacer, ¿no? Entonces, los fundamentos es algo clave en temas de redes y en temas de ciberseguridad, algo que siempre he recomendado a estudiantes. También tengo yo experiencia como docente, me gusta mucho enseñar, entonces siempre recomiendo, por ejemplo, en la parte de seguridad a los estudiantes de que hay que saber romper para saber defenderse. Yo tengo que saber cómo es que funciona, por ejemplo, la seguridad en el equipo Wi-Fi que tengo en mi casa, ¿no? Para recién poder ver las funciones que tiene, qué nivel de seguridad me puede dar ese equipo. Claro. Entonces, de alguna manera, esas cositas pequeñas también ayudan en uno, ¿no? En alguna oportunidad, como un proyecto, me acuerdo, de final para una materia,
les propuse a los estudiantes de que hagan un proyecto relacionado a mejorar la calidad del servicio de internet en sus casas. Entonces, y eso involucraba de que los estudiantes hagan una revisión de cómo estaban los cables de los equipos, dónde estaban situados sus equipos Wi-Fi, cuáles eran las distancias de los dispositivos finales que ellos tenían en su casa, la cobertura que les permitía tener el equipo actualmente que estaban utilizando, y que además de eso ellos traten de buscar en el mercado cuáles eran las nuevas tecnologías que del dispositivo que tenían en casa no soportaba. Por decir, tenía un equipo Wi-Fi versión 4 y ahora estamos hablando de Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Claro. Entonces, que ellos investiguen cuál sería el equipo ideal sin contar tema de presupuesto, y así de esa manera ellos llegaron a hacer comparativas. Actualmente tengo estas velocidades, podría tener esta, tengo que mejorar el cableado de mis dispositivos en la casa porque el tema del electromagnetismo, la energía eléctrica, están los cables torcidos entre los de red con los de energía. Entonces la verdad que fue favorable. Entonces todo esto, como digo, hay fundamentos atrás, ¿no? Uno está poniendo en práctica las cosas que aprendió. En algún momento le explicaron a uno unas cosas básicas, elementales, que uno no le dio importancia, que suele pasar mucho. Entonces ahora, al poner en práctica en situaciones reales algo sencillo en la casa, entonces muchos estudiantes obviamente estuvieron contentos y la verdad que fue exitoso porque pusieron en práctica todos los conocimientos básicos a la vida real, ¿no? Si alguien tiene tiempo o presupuesto limitado, ¿qué debería priorizar primero? ¿Práctica, certificaciones, inglés o experiencia real? Bien, considero de que si hay un tema de presupuesto de por medio, lo principal es enfocar ese presupuesto lógicamente a terminar de formarse, terminar su carrera, ¿no? Eso es lo principal. Hoy en día considero de que existen herramientas, existen formas gratuitas en las cuales uno puede formarse con ciertas limitaciones, es decir, no con mucha profundidad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a ver videos en YouTube para poder aprender algún tipo de virtualización, de cómo poder configurar algo, alguna tecnología. Hoy en día, por ejemplo, mucha gente está aprendiendo inteligencia artificial de alguna u otra manera, ya sea poniendo en práctica, utilizando herramientas como ChatGPT o a lo mejor mirando videos, ¿no? Entonces creo que lo que hay que priorizar, si hablamos de temas económicos, entonces creo que sería primero el tema de la carrera. Sin duda, también si es que hay algún presupuesto adicional, el tema de los cursos, el poder hacer certificaciones, eso también es un plus. Porque también como anécdota he visto de que cuando toca ir a trabajar, en el currículum pesa quien tiene un poco más de práctica y mucho más aún certificaciones. Quiero ir a una parte más personal porque detrás de cualquier trayectoria también hay dudas, errores y momentos difíciles. ¿En algún momento de tu camino sentiste ganas de rendirte o de cambiar de rumbo? ¿Qué te hizo seguir? Muy buena pregunta, sí. Lógicamente llega a pasar en algún momento, sí, me he sentido frustrado porque ha pasado algo a lo cual no estaba preparado, ¿no? Cuando uno empieza. Pero es ahí donde uno hace el clic y hace una retrospectiva y dice, no, a ver, espera un ratito, haciendo una analogía de algo elemental como puede ser el modelo de capas, en donde uno, a ver, hace clic, retrocede y dice, a ver, yo recuerdo de que esto está casado con esto y de alguna manera la crisis que estoy sufriendo en este momento, no, o sea, me voy a sentar un ratito, voy a analizar. Entonces ahí uno se frustra, digamos, ¿no? Han habido ocasiones en las cuales sí, efectivamente me he topado con cosas que no tenía idea de cómo hacerlas, pero ¿qué me sacó a flote? El ser metódico, ¿no? El acordarme de algunas cosas y decir, a ver, un momento, lo que te dije hace un rato, ¿no? O sea, esto fue lo que pasó, ¿no?
estos son los pasos a seguir, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de en ese momento sacar a flote la metodología, lo que uno sabe, lo que uno aprendió, utilizar el criterio para poder ya sea no evadir el problema, pero aislarlo, digamos, ¿no? Aislar el problema para que algo continúe, ¿no? Mientras yo me estoy tomando el tiempo para poder encontrar una solución efectiva a ese problema y así poder sacarlo. Entonces, no hay que frustrarse, ¿no? Repito, es muy importante apoyarse en la solidez que uno tiene. Y ahorita quienes están estudiando, están iniciando para poder prepararse a salir a la cancha, es, repito, fundamental el que puedan desarrollar sus habilidades y afianzar ese conocimiento básico. ¿Qué te gustaría que recuerden quienes vean esta entrevista? Bueno, la verdad que yo espero poder hacer, como lo dije hace rato, poder hacer clic en algunas personas que se puedan dar cuenta de que la etapa que están viviendo ahorita de estudiante, diría yo, en muchos casos tienen todo el tiempo del mundo para poder desarrollar un proyecto, porque no es lo mismo en la cancha cuando algo falla, tenés que resolverlo ese día o máximo mañana. En cambio acá en la universidad ustedes todavía tienen tiempo de poder desarrollar algo, quizá dentro de un mes, ¿no? Poder desarrollar el proyecto y presentarlo dentro de un mes. Entonces quisiera hacer clic en las personas para que aprovechen su momento, traten de forjar mucho el tema de las habilidades blandas que hablamos hace un momento, ¿no? El tema del liderazgo, el tema de hablar bien, son cosas muy importantes que van generando confianza, van abriendo puertas y lógicamente eso ayuda a abrir el camino y a poder llegar lejos. Ya para cerrar con esto, ¿qué opinas de esta frase que dice: el conocimiento abre puertas, pero la acción es lo que realmente cambia tu futuro? Sí, comparto. Las carreras profesionales no se trata de que la persona llegue a la meta lo más rápido posible. La carrera profesional se trata de la resistencia. Entonces uno tiene que estar preparado y mantenerse firme ante cualquier situación. Alejandro, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, ha sido un placer. Esperemos que con este episodio la mayoría de los estudiantes puedan seguir estos consejos prácticos para formar un futuro profesional bien estructurado. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio de Mentes en Vanguardia.